Buenos días, mi nombre es Gabriela Ramírez Monsalve, hago parte de la Ingeniería en Desarrollo Territorial y por lo tanto en la clase de ordenamiento territorial. El día de hoy vamos a hablar de el caso de estudio del Cúcuta, norte de Santander, y yo voy a hablar de la parte del diagnóstico y del plan de ordenamiento territorial de Cúcuta. Bueno, primero vamos a hablar del diagnóstico, el cual tiene varios factores que analiza el plan de ordenamiento territorial. El primero son las zonas de Cúcuta ocupadas informalmente en zonas de riesgo, ya que en el municipio de Cúcuta presenta múltiples factores de ocupación informal localizadas en zonas con amenazas altas o medias ante inundaciones, movimientos en masa y fenómenos de erosión. En este caso estamos viendo dos ejemplos, que es el barrio San Rafael y el barrio Antonia Santos, en los cuales ocurren deslizamientos eh, de diferentes tipos de suelo al estar en ambientes morfogenéticos nacionales que son compuestos, que están compuestos por procesos que desgastan o eliminan material de la superficie terrestre. Y al estar en laderas, hace que se provoquen deslizamientos. Esto afecta las viviendas que están construidas en esa área y claramente es porque no son aptas para construcción de viviendas. Los factores que han favorecido la ocupación desordenada, por un lado, ha sido la pobreza y miseria, ya que al comparar los índices de pobreza y miseria en el contexto urbano y rural se evidencia una gran diferencia. Por un lado, en la zona urbana el porcentaje de pobreza es 22,4, como lo podemos ver acá, siendo igual al del norte de Santander, y ocurre lo mismo en la miseria. Pero en la zona rural el indicador es mucho más alto, siendo que en Cúcuta hay un 48% de pobreza y un 58,9% en el departamento del norte de Santander. Seguimos con la migración venezolana. Este ha sido otro factor, ya que la población venezolana, según cifras de migración, a corte de fecha de diciembre de 2023, habían 220.098 personas de este país viviendo en la capital del norte de Santander, donde los venezolanos no han podido ingresar al campo laboral y han optado por la informalidad, lo que ha causado que muchos migrantes hagan parte de las personas que viven en estas zonas afectadas. Y por último, la debilidad económica que hay en Cúcuta para controlar el uso del suelo y prevenir ocupaciones ilegales. La economía informal que presiona la expansión periférica y la autoconstrucción es demasiado débil. Algunas de las consecuencias sociales, ambientales y de riesgo es la mayor exposición de la población a riesgos no mitigables por inundaciones y deslizamientos, como lo vimos previamente, la saturación de servicios públicos, el déficit de equipamiento y aumento de desigualdades sociales, la contaminación y degradación de las rondas hídricas, la pérdida de cobertura vegetal y la afectación del sistema ecológico, y por último, el incremento de la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares asentados en zonas peligrosas. Como segundo punto, vamos a realizar el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial de Cúcuta. Empezamos por la identificación de zonas de riesgo, en el que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente establece la clasificación de riesgo en el componente urbano y en la categoría oficial, donde se determinan las zonas inundables asociadas al río Pamplonita y sus afluentes, las zonas de ladera con riesgo alto por inestabilidad y pendientes superiores al 25%, suelos de protección ambiental y áreas no urbanizables. El uso de los suelos en rondas de quebradas, las rondas hídricas son declaradas como suelos de protección y en ellas únicamente se permiten los usos relacionados con la recuperación ambiental, senderos ecológicos y obras de mitigación. En estos lugares se prohíbe completamente la construcción de viviendas, comercio o cualquier edificación permanente. Por último, los instrumentos del Plan de Ordenamiento Territorial para la gestión del suelo en zonas invadidas.
El POT define estrategias específicas para intervenir estas zonas informalmente ocupadas, como lo de la localización obligatoria para familias ubicadas en zonas de riesgos no mitigables, la legalización urbanística en zonas donde el riesgo puede ser reducido mediante obras, planes de mejoramiento integral de barrios, programas de adquisición predial, reasentamiento y restitución ecológica de rondas hídricas. Hola, profe, buenas tardes. Mi nombre es Julio Andrés Payares Calleja, de programas de Ingeniería en Desarrollo Territorial. En esta exposición voy a hablar desde el punto del Plan de Desarrollo 2024-2027. Eh, en esta parte de la presentación analizamos el Plan de Desarrollo Municipal de Cúcuta 2024-2027. Específicamente los componentes relacionados con la vivienda, el hábitat, la gestión de riesgos y las intervenciones en asentamientos informales. Tenemos los programas relacionados con vivienda y hábitat y riesgos, como lo es la transformación de hábitat y mejoramiento urbano integral, la gestión sostenible de riesgo y adaptación climática, el acceso a vivienda digna y programas de racionamiento, la protección de fuentes hídricas y recuperación ambiental. Por otro lado, tenemos el mapa de calor. En el caso de Cúcuta, para el periodo 2020-2024, presenta un índice de la situación y da cuenta de la evaluación de daños y análisis de necesidades. En este mapa observamos un mapa de calor que representa el índice de situación, ¿cierto? Este mapa nos permite identificar los sectores de Cúcuta que representan mayor acumulación de índice, que representa la mayor acumulación de índices asociados a riesgos como inundaciones, deslizamientos, colapsos estructurales y emergencias humanitarias. Este mapa en esta diapositiva es un mapa de calor que representa el índice laboral, ¿cierto? Aquí mostramos los colores cálidos, como los rojos, el naranja y el amarillo, que nos indican las zonas con mayor nivel de afectación. Estas áreas coinciden principalmente con sectores donde ya se han identificado asentamientos informales y de donde hay presencia de pendientes pronunciadas, los suelos inestables y a cercanías a rondas hídricas. Algo importante en este mapa es que confirma las zonas donde se ha concentrado la mayor emergencia, son justamente en las mismas donde la población ha ocupado el territorio de manera desordenada, sin planificación y sin un criterio técnico sobre riesgo. En resumen, podemos decir que el mapa, o sea, evidencia las emergencias de los últimos años. No son hechos aislados, son el resultado de la ocupación en áreas de riesgo no mitigables. Es por eso que el plan de desarrollo incorpora acciones como reasentamiento, mitigación, formalización predial para intervenir otros territorios de manera prioritaria. Tenemos metas y acciones dirigidas a intervenciones de barrios informales. Como primero, la intervención de barrios de riesgos en alto riesgo mediante obras de mitigación. Como segundo, el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de riesgos mitigables. Como tercero, mejoramiento de infraestructura de servicios públicos. Y cuarto, programas de formalización predial para consolidar asentamientos seguros. Los actores institucionales encargados de esto serían la Secretaría de Gestión de Riesgos, Secretaría de Vivienda y Hábitat, Secretaría de Planación Municipal,
Corponor y Corponor como la autoridad ambiental. La articulación entre el POT y el plan de desarrollo, sabemos que ambos reconocen la urgencia de reducir la ocupación en zonas de riesgo, la necesidad de reubicar asentamientos, mejorar el hábitat y el fortalecimiento institucional para controlar el crecimiento desordenado. Tengo la propuesta de intervención. Las soluciones para enfrentar la ocupación en zonas de riesgo. Es que nosotros como estudiantes de Ingeniería en Desarrollo Territorial eh, po- eh, podemos proponer que la reubicación progresiva con acompañamiento social y subsidios para garantizar la permanencia de la familia. Como segundo, la creación de un banco de tierras para viviendas sociales en zonas seguras. Como tercero, la recuperación ecológica de rondas hídricas como participación comunitaria. La planificación de nuevas tareas en expansión con servicios previos. En las acciones para mejorar el PO y el plan de mejoramiento y el plan de desarrollo, tenemos como primero actualizar la cartografía de amenazas y riesgos, como segundo el control urbano para evitar nuevas intervenciones, el tercero ampliar programas de mejoramiento integral de barrios, cuarto implementar sistemas de monitoreo ambiental con sensores y alertas tempranas. Tenemos algo muy importante y el rol de la comunidad. La transformación territorial requiere una veeduría ciudadana activa que tenga participación en, primero, veedurías de obras y programas de asentamiento. Segundo, sensibilización y educación sobre riesgos ambientales. Tercero, el mantenimiento de cuidados de zonas recuperadas. Cuarto y último, trabajos colectivos en procesos de formación y embellecimiento urbano. Aquí terminamos con las referencias bibliográficas.